Hola, gracias Claudia y muchas gracias a todos y todas los panelistas de nuestro primer panel. Creo que fue muy interesante esa discusión sobre la diferencia entre área metropolitana y región metropolitana, que aunque pareciera en otros países que no es tan importante y es un tema de formas y de nombre, como dijeron varios representantes en Colombia, sí hay una legislación diferente para cada una de estas figuras, entonces creo que es importante entender bien por qué se eligió esa idea de región metropolitana y cómo esa figura nos puede permitir pensar de una manera más policéntrica, más multinivel, más multiescalar, que yo creo que es parte de la razón por la que se escogió esta idea y no la de área metropolitana. Pero bueno, es una discusión en proceso que creo que se va a nutrir de algunos de los paneles y de algunas de las discusiones que vamos a tener hoy. Entonces, bueno, como vamos un poquito mal de tiempo, no voy a detenerme mucho acá, sino más bien darle el paso a nuestros panelistas del segundo panel, que se llama De la gobernanza a la planificación territorial multiescalar. Y creo que ese vínculo entre la gobernanza, de la que hemos estado hablando mucho esta mañana, a pasar a proyectos de planeación y cómo eso modifica también la manera de hacer planeación, creo que es muy interesante y para eso pues tenemos varios invitados e invitadas que nos van a hablar de ese tema. Empezamos, creo que veo por ahí a Mario Silva conectado y sé que él tiene que irse a las 11, entonces tal vez le vamos a dar la palabra a él primero para que nos haga su presentación. Mario, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, buenos días todavía, ¿cómo estamos? Bueno, Mario es director del IMEPLAN, el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara en México, y creo que pues el IMEPLAN tiene algunas ideas y algunos esquemas que pueden ser muy útiles para pensar en este proceso de Bogotá, Cundinamarca. Entonces, Mario, cuando quieras, adelante. Gracias. Qué bueno, antes que nada, muy contento de poder estar con colegas de distintos lugares para platicar sobre el proceso que hemos estado siguiendo en el caso del área metropolitana de Guadalajara y poder identificar algunas experiencias que podamos compartir con el caso Bogotá. Creo que un acierto importante es el esfuerzo de poder llevar desde los instrumentos normativos hacia el diseño institucional un mecanismo que pueda resolver la forma en la que la metrópoli y su área de influencia están operando, están funcionando y sobre todo resolver problemas muy concretos que afectan la cotidianidad de las personas que habitan el territorio metropolitano. Creo que más allá de las definiciones, el debate se tiene que complementar con el diseño institucional y en ese sentido hay algunas cosas que creo que vale la pena compartir. Siguiendo la guía de preguntas que nos hicieron llegar, quisiera comenzar con esta primera parte de lecciones aprendidas. Creo que en este punto casi siempre intentamos destacar lo positivo y no lo negativo. Voy a intentar hacer un equilibrio entre los casos que hemos tenido en lo local, pues para poder poner en la mesa estas reflexiones. La primera es que una lección aprendida que hemos tenido a lo largo de pues, los 13 años que hemos llevado de proceso de construcción de institucionalidad es que el mecanismo ha funcionado o ha podido avanzar con las definiciones que tiene gracias al arreglo constitucional. En el caso de Jalisco, la coordinación metropolitana, el uso de las figuras de región o de área metropolitana pasan por un decreto del Poder Legislativo que entonces confiere una serie de responsabilidades y de obligaciones a los niveles de gobierno que tenemos convergencia sobre el territorio metropolitano. Se establece una figura que ha sido modificada, que inició con el concepto de régimen de coordinación metropolitana y hoy se ha transformado para hablar del sistema integral de desarrollo metropolitano. Y a partir de este cambio a la Constitución de Jalisco, se viene como efecto cascada una serie de transformaciones jurídicas. Se crea la Ley de Coordinación Metropolitana para el Estado de Jalisco, que establece el modelo operativo para que las metrópolis puedan empezar a activar estos mecanismos de coordinación. Se hacen modificaciones al Código Urbano y esto es interesante a propósito del componente de planificación territorial,
y una de las tensiones importantes del modelo de gobernanza y de coordinación para una metrópoli, que es cómo garantizamos congruencia y alineación entre los instrumentos de planificación territorial que las partes que confluyen en la metrópoli tienen que organizar. Entonces, esto ha sido un proceso muy interesante porque a partir del 2018 apenas hemos visto cómo los municipios que conforman al área metropolitana de Guadalajara han hecho esta alineación. Voy a platicar brevemente de esto más adelante. Y por otro lado, toda la legislación que está asociada a temas que tienen un efecto sobre el ámbito metropolitano, desde asuntos como la gestión integral de los residuos, la movilidad urbana, el cambio climático, hasta temas más complejos en la forma en la que pueden insertarse en estos mecanismos de coordinación, como los asuntos relacionados a la igualdad sustantiva, la agenda de género o los temas incluso de la diversidad sexual. Entonces, creo que un acierto ha sido este componente. En muchos casos, estos procesos inician por un punto jurídico legislativo. Puede ser un tema a debatir si esto es lo correcto, si las definiciones que se inscriben en estas leyes o en estos reglamentos o en estos marcos jurídicos son las más acertadas o no, pero sin duda pueden darnos un marco de actuación muchísimo más ajustado para poder constituir instituciones que puedan empezar a tener estos perfiles que mencionamos. El segundo aprendizaje que hemos tenido es el del proceso de integración metropolitana. Inicialmente, el debate en lo local se había centrado en la necesidad de instrumentos de planificación con un enfoque de región metropolitana o de área metropolitana, pero con el paso del tiempo hemos pasado de esta idea al de la coordinación y hoy día tenemos claridad en que el asunto que tenemos que poner al centro de la discusión es el desarrollo de la metrópoli. En ese sentido, este proceso de integración tiene que pasar por el reconocimiento de la conflictividad que significa la gobernanza y la coordinación, poner reglas claras desde el paradigma de la planeación territorial para la gestión de los conflictos y los intereses, desde los que puede tener un grupo de vecinas y vecinos hasta los que implica el ordenamiento territorial de zonas estratégicas y prioritarias, más en territorios como el caso de Bogotá o el caso de nosotros, que estamos hablando de más de 5 millones de habitantes, 9 gobiernos municipales que tienen autonomía constitucional y que tienen un poder para el tema del uso del suelo muy potente, un nivel estatal que es el responsable de la inversión en muchas de las infraestructuras estratégicas, pero que también es el responsable, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, de validar la congruencia que se expide para que los instrumentos municipales puedan surtir efecto al inscribirse en un registro público de la propiedad, en tanto en cuanto tengan congruencia con los instrumentos metropolitanos, arrojando un mecanismo de equilibrios que es complejo de alcanzar, pero que me parece que el avance de los mecanismos de coordinación es justamente eso, empezar a tener algunos resultados en instrumentos que se encuentren armonizados desde lo municipal y que puedan ser funcionales desde lo metropolitano. Justo ese sería el tercer aprendizaje, la idea de la alineación y la congruencia. Un debate importante siempre ha sido el cómo garantizar que los planes de ordenamiento territoriales o programas de desarrollo metropolitano, según sea el caso, como se les denomine en cada país, pero fundamentalmente nos referimos a los instrumentos de zonificación primaria, cómo podemos garantizar que estos pueden llevarse a la práctica y que los instrumentos municipales terminarían siendo actualizados o alineados a partir de esta visión metropolitana. Nosotros desde 2018 hemos ido haciendo acompañamiento con los municipios y en la práctica nos hemos encontrado precisamente con estas situaciones críticas en donde ciertas zonas que en lo metropolitano están concebidas como áreas de reserva natural o de área verde o suelo para equipamiento estratégico, han buscado un cambio desde el espectro municipal a partir de una actualización que se hace de sus instrumentos
y descubren a partir de este proceso que hay que tener una subordinación, al menos técnica, con el instrumento metropolitano. En ese nivel de detalle creo que podemos encontrar justamente este tipo de experiencias y procesos que nos ilustran que una cosa es hablar desde la planificación macro de cómo tendría que ser el territorio y otra es enfrentarnos a la gestión del día a día para lograr que los municipios puedan alinearse a esa misma visión, sobre todo cuando tenemos territorios metropolitanos donde hay un municipio o dos municipios con un poder importante económico o político y cuya dinámica termina haciendo un efecto pues de integración o de subordinación con el resto de las municipalidades o de las centralidades que circunden a esta parte. Ha sido un proceso muy interesante, nos ha demostrado la utilidad de los instrumentos metropolitanos en casos muy concretos, el rechazo de una planta termoeléctrica de ciclo combinado que incrementaría las emisiones de CO2 para la contabilidad en materia de cambio climático que estamos haciendo para la metrópoli. Otro caso ha sido la protección de una zona de reserva de recarga de agua conocida como el Bajío, donde se construyó la Villa Panamericana y que gracias al instrumento metropolitano hoy más de 980 hectáreas han quedado blindadas, independientemente del proceso que el municipio está siguiendo, que justo tendrá que alinearse a esta situación o circunstancia, y son casos que nos demuestran cómo la alineación técnica de un instrumento metropolitano a los instrumentos municipales, desde el enfoque de la planeación, pues es un ámbito de conflicto que tenemos que considerar y que justamente se vuelve una de las metas de estos mecanismos. Un cuarto elemento es todos los otros debates y agendas que están implicadas para un proceso de coordinación y desarrollo de la metrópoli. No solamente es la armonización de los instrumentos de planeación, sino también la provisión de servicios públicos con los mismos parámetros y estándares de calidad o la búsqueda de recursos comunes para la construcción de infraestructuras y equipamientos que son estratégicos para la metrópoli. En este momento, en el caso de nosotros, el debate se está centrando en las infraestructuras de transporte masivo. Es una situación similar a la que conocemos que está ocurriendo en el caso de Bogotá y que nos parece que puede ser una arena de política pública que puede dar un correcto inicio a que los mecanismos metropolitanos pudieran avanzar. Y bueno, para finalizar, intentando responder las dos preguntas finales que ha facilitado esta interacción a diferentes escalas, este modelo constitucional creo que es algo que nos ha ayudado y que ha ido sufriendo modificaciones para pasar de la idea de la coordinación a la idea del desarrollo metropolitano, o por ejemplo, para integrar la voz del gobierno federal dentro del mecanismo político que tenemos, que es la Junta de Coordinación Metropolitana, o la representación social y ciudadana, donde el voto del Consejo Ciudadano Metropolitano, que se elige de manera abierta a través de una convocatoria pública por medio de los municipios a representantes vecinales o territoriales de la metrópoli, donde su voto vale igual el que puede tener un alcalde, alcaldesa o el propio gobernador. Y creo que estos mecanismos justamente han sido un facilitador. En otros casos le añaden complejidad porque se la construcción de consensos, de la búsqueda de ideas que puedan ser parte de una agenda común. No siempre esto es sencillo, no siempre se logra, pero en el caso de nosotros, al menos a poco más de 5 años de existencia del mecanismo metropolitano, no solo del IMEPLAN, sino de todas las instancias que hemos ido creando, pasamos de 3 en el 2014 a 6 instancias de coordinación en el 2020, pues nos han ayudado bastante a poder construir esos acuerdos. Y sobre cómo superar obstáculos de fragmentación en diferentes escalas, considero que no existe un blindaje ni existe una receta que nos pueda ayudar en esta parte. Creo que aquí, a partir de esta idea que esta comunidad de sentido de metropolitanistas ha ido fomentando con los distintos foros y encuentros donde los colegas que están hoy en este espacio hemos colaborado,
una idea que nos ha ayudado mucho a entender cómo complementar el proceso de planificación territorial ha sido la noción de diplomacia metropolitana. No hay que olvidar que estamos creando mecanismos que trabajan, gestionan, coordinan y alinean voluntades de poderes constitucionalmente instalados, elegidos de forma democrática, que desde el punto de vista jurídico, político y presupuestal tienen autonomía, y que en ese sentido el reto es construir esas voluntades. Más allá de que la ley establezca un mecanismo de coordinación obligatorio o una figura de región o de área, pues el reto sigue siendo cómo construimos esa coordinación en esquemas de cooperación que tengan continuidad institucional, que logren el objetivo de una planificación multiescalar, donde todos podamos aportar desde lo que jurídicamente nos toca. En el caso metropolitano de Jalisco hay un principio importante para la coordinación, que es el principio de concurrencia, en el entendido de que no podemos crear un nuevo nivel de gobierno, o no al menos en este momento. ¿Cómo hacemos que los presupuestos, proyectos y programas y legislaciones federales, estatales y municipales tengan este efecto a partir de esa idea? Existe otro principio importante, que es el de deferencia administrativa sobre el mecanismo de coordinación, en este caso que encabeza IMEPLAN, pero también existe otro principio reconocido en la coordinación, que es el de la autonomía municipal, y en ese sentido, pues el reto es mayor. Lo reconoce la Constitución, pero el mecanismo lo está reforzando, y esto le puede dar pie a alguna de las partes, sobre todo en el caso de los municipios que tienen esta posibilidad, a buscar actuar fuera del mecanismo. Entonces, creo que en ese sentido, y con eso cierro, no hay que olvidar que constante y permanentemente estamos tratando con una materia que tiene una connotación política, una connotación social, y que los mecanismos que diseñemos tendrían que estar orientados en ayudarnos hacia lograr esa coordinación sin dejar de lado las metas técnicas que nos estamos planteando. Muy bien, muchas gracias, Mario, por tus reflexiones. Creo que las reflexiones de Mario nos llevan a pensar más allá de lo que la ley diga o no diga, y más allá como a lo que ocurre luego realmente en esos conflictos entre municipios, y además pues que tienen toda la razón. Digamos, también en Colombia es un país en el que la descentralización se hizo a nivel municipal, con lo cual los municipios tienen muchas eh, eh, pues competencias, y eso va a ser un tema clave a la hora de cómo coordinar esas diferentes prioridades a nivel municipal. Con esto doy paso a nuestra siguiente panelista, que es Carmenza Saldías. Carmenza Saldías fue secretaria de Planeación de Bogotá, ha sido parte de numerosas iniciativas que tienen que ver con la integración entre Bogotá y Cundinamarca. Entonces estamos muy contentos de poder tener a Carmenza dándonos su visión sobre este tema. Entonces, Carmenza, cuando quieras, adelante, por favor. Buenos días para todos, casi tardes ya. Para todos y para todas. También un gusto, Sergio, estar aquí. Siempre colaborar y compartir sobre este tema que, bien lo decía Pedro y lo han dicho tantos, pues es un tema que hoy nos, digamos, recoge buena parte de las preocupaciones que yo señalaría, y con eso empezaría como a marcar un poco mis dos ideas que les quiero compartir, tres ideas, y es que estamos ante todos estos fenómenos. De alguna manera lo que muestran es que estamos en un proceso de reconfiguración. Yo no sé si de los territorios, pero sí de la manera en que se intervienen los territorios, en la manera en que se gestionan, en la manera en que se administran, ¿no? Y entonces, eso es importante entenderlo porque, vale, yo creo que los municipios son más antiguos que eso. La unidad administrativa local seguramente es tan antigua como la humanidad misma, pero las metrópolis sí son más recientes, pero ellas, pues, digamos, están después de formas institucionales que son las que corresponden a los estados nacionales, sean centralistas o federalistas, y que eran maneras, lo plantean las constituciones de este carácter,
son maneras de ver los departamentos. En el caso colombiano, por ejemplo, son formas de ver cómo lo nacional interviene en lo territorial, no cómo se gestiona en sí mismo lo territorial. Y yo creo que el debate sobre las regiones en Colombia, en España, en el mundo, en muchas partes, sobre la reconfiguración, digamos, de las formas institucionales con las que ellas se manejan, y los procesos que hay detrás de eso, que son procesos de regionalización, procesos de reconocimiento o de tejido entre municipios, poblaciones, actividades en determinada escala territorial. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que esa es una reconfiguración pues que está en transición y que no va a ser fácil, porque montar las nuevas formas y darles las competencias, recursos, capacidad de actuar suficiente para que gestionemos de manera más horizontal, más de abajo hacia arriba el territorio, implica que alguien en algún otro nivel o escala tendrá que ceder competencias. Si es el Estado-Nación, si es la escala departamental, si son los municipios, si son formas regionales anteriores. O sea, con esto lo que quiero poner de presente es que la determinación ahora de los rasgos primeros de esta ley orgánica que se va a tramitar para la región metropolitana marca de alguna manera pasos que hay que dar con la claridad suficiente y la anticipación suficiente de que estamos en una transición y que de cómo se den estos pasos será posible que mañana las regiones queden configuradas, las regiones como escalas para la gestión, la administración, el manejo de los territorios o algunos de sus principales temas de mejor manera de lo que se ha hecho hasta ahora se pueda dar. O sea, esa transición depende mucho de lo que pase en esta ley ahora. Pero lo que no podemos perder de vista es que estamos en una transición, venimos de unas formas de organización político-administrativa y vamos hacia otras. No sé si serán estas u otras, pero lo que sí sé es que de cómo se organizan ahora Bogotá, Cundinamarca, cómo entendamos la relación en el sistema urbano de la RAPE, ya no solo de la región metropolitana, sino de la RAPE. Y cuando digo sistema urbano, no digo solo urbano, digo el sistema urbano-rural, realmente eso cómo se teje. Creo que ahí hay mucho que elaborar, que pasa de lo formal, aparente, de pongámosle alguna competencia funcional. Aquí hay unos temas de la forma del Estado que vale la pena tener presentes en la definición de la ley, porque estamos un poco buscando formas que permitan que la autonomía territorial por un lado y la interdependencia y las interrelaciones y toda esa riqueza de las sinergias y demás se dé en función de los intereses territoriales desde la realidad territorial con sus prioridades y no en función o no de intereses macronacionales que al final no sabe uno dónde están. Entonces, creo que por lo menos siento que tener claro que allí hay mucha tela por cortar. Yo sé que no es lo que más se quiere, ¿no? Que se toque nada de lo que hay, y entonces el peor escenario es seguir construyendo más instancias sin entender que lo que hay que hacer también es limpiar un poco, porque no podemos seguir y seguir, digamos, llenando de entidades y de niveles y de escalas y de tipos de la intervención sobre un territorio si no se resuelve lo principal, que es realmente quién tiene las competencias centrales, estratégicas, quién gestiona y cómo los recursos principales y en qué órdenes que se construyen realmente las prioridades y se distribuyen, digamos, los juegos en otras escalas. Entonces, ese punto me parece fundamental. Y el segundo es un tema que tiene que ver con la verdadera construcción de la región y tiene que ver con la ciudadanía, con la realidad, digamos, porque
uno puede trabajar mucho más en construir la región. De hecho, yo llevo 20 años impulsando y pienso que las mejores cosas que pueden ocurrir a la región es que avancemos sobre esto, o sea, esa posibilidad de que Bogotá, los municipios, los departamentos vecinos lleguen a acuerdos, tengan un lenguaje común. Es muy importante desde muchos puntos de vista, ¿no? Y creo que la propia, si se quiere, avance que se ha tenido en la conformación, en los primeros pasos de la región metropolitana, muestran la bondad de tener, digamos, un grupo de entorno regional con el que se pueden construir algunos proyectos conjuntos. Pero la pregunta es si la ciudadanía está conectada con esto. Porque si la ciudadanía en realidad no está conectada, pues estamos creando cascarones vacíos. Y ese proceso de regionalización tiene que ver sobre todo con que la ciudadanía se sienta parte de esa región. ¿Qué es lo que está entendiendo? ¿Qué es lo que está viendo que eso le puede ser o no útil? ¿Para qué está viendo esa región si la está viendo? Yo creo que si no logramos que la ciudadanía se apropie de la idea de región, pues igual ella va a seguir viviendo en un limbo donde tiene cada vez más entidades que no sabe cuáles son territoriales o de planeación o de qué índole, pero que al final ninguna tiene que ver ni le resuelve su vida cotidiana ni su vida real, que no ve, digamos, lo que le agrega de valor a que eso exista o no. Y para tener entidades, pues sí, pagar burocracias, tiempo sobra. Entonces, ¿cómo se le pone pueblo a esto? ¿Cómo se le pone gente real? Porque la verdadera gobernanza, la verdadera construcción metropolitana, regional, tiene que ver con que la gente la sienta, la viva, la ejerza, la practique, la conecte, la busque, la potencie. Creo que ahí es donde está realmente la posibilidad. Y yo no sé si los municipios, no sé si los habitantes de los municipios se sienten realmente tan parte de, no sé si del departamento, del país, pero la pregunta es, si no se sienten parte de eso que tiene 200 o 100 años, ¿cómo hacemos para que esto que todavía no es, aunque venimos hace muchos años, tal vez décadas hablando, si sea una escala que le diga algo, que le aporte algo, que la haga sentir parte de algo? Y yo creo que ahí está el gran reto. Las leyes se hacen. El tema es fundamental, no lo voy a mencionar, pero la construcción de ese lenguaje común, la visión común, esta aplicación, esto es una tarea que hay que hacerla entre las entidades, equipos técnicos, academia, pero la pregunta es, ¿eso lo está asimilando la ciudadanía? Tenemos ahí realmente un arraigo suficiente y yo creo que es donde está el reto. El reto está en que al cabo de unos 20, 25 años, realmente la región exista, con el nombre que sea, pero que exista como una instancia en donde la ciudadanía encontró valor y encontró interés en participar de manera mucho más activa y mucho más proactiva. Termino diciendo que esto porque la verdadera gobernanza no será la que nos definan buenos funcionarios tomando buenas decisiones, sino la de buena ciudadanía apropiada de esa construcción cotidiana, ¿no? Y creo que ahí es donde uno esperaría que estas discusiones se puedan volver muy cotidianas y lleguen a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmenza, por tu participación. Con esto damos paso al siguiente panelista, que es Osvaldo Enríquez, ex jefe de políticas de descentralización de la Subdere de Chile y académico de la Universidad de Talca. Osvaldo, puedes conectar tu micrófono y cámara. Ahí sí. Ahí te escuchamos. Todavía no te vemos. Ahí te vemos. Perfecto. Bienvenido, Osvaldo. Hola, gracias por la invitación. Sobre todo a tratar temas tan interesantes como el problema metropolitano. Y sobre todo en la discusión que está Bogotá, ¿no es cierto?, con Dinamarca sobre cómo resuelven la gobernanza o la mejor gobernanza posible para
para en el fondo mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos que viven en esa metrópoli y el efecto que tiene esa metrópoli sobre el resto del país también. Dado que muchas veces este tipo de metrópolis consume demasiados recursos y hay que cada vez invertir más recursos en ese territorio y cuando los recursos son escasos hay que sacar los recursos de algún lado. Y tal vez en algunas ocasiones se vean afectados otros territorios por un tema de focalización de recursos y cantidad de consumo de los ciudadanos que viven en ese país. Entonces, no solo es un tema de la gobernanza del área metropolitana propiamente tal, sino también afecta grandes metrópolis al resto del país. ¿Por qué lo digo? Porque en Chile más o menos el 87% de la población vive en ciudades y en conglomerados urbanos grandes, 65% aproximadamente. Entonces estamos hablando de una gran concentración de población que se distribuye en estos grandes conglomerados. ¿Qué es lo que sucede en Chile desde el punto de vista de la administración del área metropolitana? Esto es una data, o sea, es un problema de larga duración, digámoslo así, ¿no? ¿Qué significa? Que por allá por los años 60 se empieza a pensar en regular las áreas metropolitanas y surgen lo que se conoce como el Plan Regulador Intercomunal, que en fondo intenta avanzar sobre la regulación del uso del suelo y ser un instrumento rector sobre los instrumentos reguladores más locales, los instrumentos reguladores municipales. El 74 se reconoce el área metropolitana como tal vez un área especial, en este caso había una sola área metropolitana que era la región de Santiago de Chile, entonces se reconoce como un sujeto especial, de especial atención, por lo tanto tenía que tener una institucionalidad asociada a ese ser especial como territorio, dado su característica en términos de cantidad de población, tamaño, etc. Sin embargo, desde el 74, bueno, la opción entre el 74 y el 90 fue asimilarla al resto de las regiones. O sea, no hubo grandes diferencias entre su estructura y, por lo tanto, dentro de un Estado unitario interviene generalmente el nivel central. Entonces, todas las políticas públicas que están interviniendo, la política de vivienda, la política de transporte, la política del suelo, etcétera, todas estas políticas en Chile son administradas desde el nivel central. Sin embargo, los municipios tienen, ¿no es cierto?, la posibilidad de elaborar los planes regulares comunales en consonancia con su política de desarrollo. Plan de desarrollo comunal principalmente. Sin embargo, este proceso se relaciona directamente entre el municipio y el nivel central. La existencia del nivel regional y la influencia sobre el área metropolitana es escasa hasta los años 90. Entonces, desde los años 90 se incorpora un nuevo actor en el tema territorial, que es el gobierno regional. Hasta ese momento el intendente, un representante del presidente de la República, tenía el control de la región desde el punto de vista de gobierno y administración. También, como planteaba Carmenza, es un tema de construcción de competencias o definición de competencias. Entonces, aparece un gobierno regional y el área metropolitana recibe un nuevo accionista, digámoslo así. Por ejemplo, si tuviéramos una organización y esa organización, el área metropolitana, y tuviera accionistas, sabemos que en el área metropolitana tenemos accionista al Estado central, accionista al municipio, accionista a este gobierno regional, y el poder va a estar asociado a la cantidad de acciones que tengo yo sobre ese territorio. Entonces aparece un gobierno regional, el cual dentro de la ley, y no al gobierno regional, dentro de la ley de gobiernos regionales, se establece que el área metropolitana será administrada o una mejor coordinación a través de un consejo o un comité de alcaldes. Desde el año 93 que aparece esta posibilidad de administrar un área metropolitana a través de un consejo de alcaldes, hasta el año 2018 no se implementó. Entonces seguía existiendo el modelo de municipio y nivel central como los dos principales actores y en algunos casos a través de los procesos de inversión y gobierno regional. Sin embargo, la reforma constitucional en Chile del 2017, del 2009, establece que los gobiernos regionales
y eso se verifica después con una ley orgánica que lo valida, a partir del 2018 que los gobiernos regionales serán los órganos con competencias en el área metropolitana. Entonces, en el 2009 se legisla y se plantea que la ley le transferirá a los gobiernos regionales las potestades y competencias en las áreas metropolitanas, y eso se resuelve en el año 2018. Un arreglo, una solución institucional que se ha demorado un poquito, pero en este momento está en eso. Dado que el modelo anterior de la gobernanza o la multigobernanza de los alcaldes, liderado por un intendente, no se logró constituir, sin embargo sí se constituyeron para otras cosas, por ejemplo, para temas específicos, como por ejemplo el transporte. Había una disputa sobre si el modelo chileno debiera avanzar hacia una administración de área metropolitana basado en agencias, una agencia de transporte, una agencia de parques y áreas verdes, etcétera, o se le entregaba las competencias a un órgano electo por la ciudadanía, tipo alcalde mayor, o al gobierno regional. Se optó por la posición del gobierno regional como el sujeto que detecta las competencias de intervención del área metropolitana. Pero asociado a eso, se le agregó como órgano consultivo un comité de alcaldes que pertenecen al área metropolitana. Entonces, el diseño tiene que ver con una autoridad, una única autoridad, con competencias en el área metropolitana, y además un comité consultivo de las autoridades locales que intervienen en el área metropolitana. Sin embargo, antes había que definir qué es lo que era un área metropolitana en el contexto de la ley. Entonces se definió que un área metropolitana es cualquier conurbación o conjunto de comunas conurbadas que tengan más de 250.000 habitantes. En ese proceso está Chile hoy día. Entonces lo que se está implementando a través de un decreto supremo que recientemente se aprobó, decreto supremo número 98, en el cual se establece cómo se va a configurar esta área metropolitana. Sin embargo, el problema del área metropolitana, de la administración de la área metropolitana, no deja de no estar presente. ¿Qué significa eso en términos de, dado que los procesos de coordinación, ya sea en la gestión propia o los instrumentos de planificación, y necesitan colaboración? Pero cuando tenemos distintos actores políticos, no necesariamente los actores políticos quieren colaborar. Entonces, lo que debe plantearse el modelo de gobernanza es bajo qué circunstancias, en las condiciones de no colaboración, siempre existe un modelo de administración y que obviamente ese modelo de administración sea eficiente. La lógica es que cuando son coordinaciones voluntarias, lo más probable es que esa coordinación voluntaria quede en desuso, por lo menos en el modelo chileno, desde el 93 al 2018, coordinación voluntaria no se generó, y ahora viene un modelo en el cual se le entrega a una entidad regional una parte de ese territorio con su complejidad y con competencias en ese territorio. Entonces, el modelo chileno tiene que ver con asignación de competencias. Además, es un modelo que va a evolucionar, dado que la misma ley establece que el gobierno regional puede, si estima ser conveniente, solicitar competencias a nivel central que sean de aplicación en el área metropolitana, así como la creación de una fuente de financiamiento que se llama Fondo del Área Metropolitana, de Inversión del Área Metropolitana. Entonces, dado que va a evolucionar en función de estas competencias, el mismo gobierno regional podría ir tomando mayor control sobre los procesos que se producen en ese territorio. Siempre, digámoslo así, Chile está en un proceso de elección de autoridades. Se va a elegir por primera vez en 200 años a un gobernador regional, y ya está el Consejo Regional electo, que es parte del gobierno regional. Por lo tanto, estamos en un proceso de conocer este tema de la gobernanza multinivel con autoridades democráticamente electas y cómo va a funcionar el modelo de coordinación. Por lo menos acá se ha optado porque ese territorio pase a la administración de un nivel o una institución superior, que es la regional, y no por el modelo de autoadministración del área metropolitana con autoridades electas como conocemos el modelo de Bogotá. Eso es más o menos lo que les puedo contar del proceso que estamos. Muchas gracias, Osvaldo, por traernos la experiencia de Chile. También tuvimos la de México. Creo que todo eso aporta mucho al proceso de Colombia. Gracias también por
por mantener los 10 minutos. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente ponente, que es Eugenio Prieto, exdirector del área metropolitana del Valle de la Aburrá, en Medellín, en Colombia. Buenos días, Eugenio. Eugenio, no te escuchamos. Si puedes activar el micrófono y la cámara. Aquí estoy ya. Ahora sí te escuchamos. Estoy con la cámara. No, ahora. Bueno, ya estamos bien, ¿cierto? Correcto. Sí. Está muy interesante. Voy a partir aquí la pantalla también para colocar unas diapositivas. Y bueno, primero que todo, un saludo muy cordial. Yo creo que es muy valioso este ejercicio. Voy a tratar de aportar un poco a la discusión, que creo que ha sido supremamente interesante. No sé si ahí, Sergio, se ve bien la pantalla. Sí, perfecto, Eugenio. Voy a pasar rápidamente porque creo que mis antecesores han sido muy claros y muy valioso el ejercicio para podernos entrar en lo que se pidió en las preguntas. Es cómo lograr integrar el modelo metropolitano desde un ejercicio de conversación, de diálogo, de integración y de articulación multiescalar, a mi manera de ver, multicausal, multidimensional, que integre realmente y articule los territorios, que integre y articule realmente los propósitos de esos territorios, pero fundamentalmente también de los actores de esos territorios alrededor de ese presente y ese futuro de ese territorio. En ese orden de ideas, yo creo que partir de la 1454 es muy interesante, y partir de la 1454 es muy interesante por una razón sencilla, porque es la primera ley orgánica de ordenamiento territorial que tenemos nosotros como república, independiente de que en ordenamiento territorial todavía quede mucho debiendo. Y lo digo porque tuve el honor pues, de participar en el Congreso de la República de la discusión de esta ley orgánica de ordenamiento territorial, que tiene muchos vacíos, reitero, en ordenamiento territorial, pero que es muy interesante en materia de asociatividad y que es el centro donde yo quiero ubicar hoy mi conversación. El ejercicio del que estamos hablando es un ejercicio de gobernanza y ese ejercicio de gobernanza requiere de esas posibilidades metropolitanas. A mí me gustó mucho la presentación de Olga Lucía porque realmente recoge muchos aspectos de lo que han venido haciendo en Bogotá, pero también tengo respetuosamente una inquietud frente a los esquemas asociativos territoriales. La 1454 incluye todos estos ejercicios de asociatividad como esquemas asociativos territoriales y en ese orden de ideas pensar en un ejercicio que se ha reiterado acá, cómo recoger las experiencias positivas y las lecciones aprendidas. Me parece a mí que a partir de allí, lo que son las áreas metropolitanas hoy, que sin duda alguna el caso del área metropolitana del Valle de la Aburrá, ya con 40 años de experiencia, pues lo traigo para que se mire, tendrá que mirarlo la región metropolitana de Bogotá. Y esa región metropolitana de Bogotá tendrá que buscar la ruta entre cómo articular esa planeación de ese territorio, cómo tocar los temas ambientales, si bien de entrada en las discusiones se ha hablado de respetar todo el tema de la CAR, cómo integrar todo el proceso de movilidad, pero también de servicios públicos. E incluso nosotros hemos ido más allá y hemos desarrollado procesos de seguridad y convivencia en el territorio metropolitano con unos instrumentos muy valiosos, administrativos y financieros, operativos, también de educación en la parte de la planificación y de la articulación, que aquí también se ha hablado de ello, multinivel. Cómo adaptamos que se han hecho acá, independiente de si ellos son institucionales públicos o privados, la Academia de la Ciudadanía, es cuando mejor funciona ese modelo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros hemos sustentado todo el ejercicio más allá de la norma en cómo integrar y articular. Y coloco aquí un ejemplo que es importante para tener en cuenta, Olga Lucía, y es que el Consejo de Estado ha sido reiterativo en decir que estos ejercicios, si bien vienen regulados, parece claramente que también son voluntarios. En el caso nuestro, cuando se creó el área metropolitana, el municipio de Envigado no aceptó formar parte y el Consejo de Estado le dio razón y posteriormente ahora en el 2016, después de 35 años,
a través de una consulta popular, logramos integrar al municipio de Envigado. Yo creo que las consultas populares son valiosas en la medida de que van dándole legitimidad a estos procesos y van integrando. Ahora, para la creación de las áreas metropolitanas se disminuyó el número el umbral para crear esas áreas metropolitanas, que estaba demasiado alto, y creo que ahí hay una ruta bien valiosa, pero el acto legislativo le da también la ruta dentro de la creación de la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca en esa ley orgánica, a que ustedes reglamenten cómo lo van a hacer, pero se necesita esa participación ciudadana y de esos actores para que precisamente esa legitimidad permita construir lo que aquí se dijo muy bien, los acuerdos, los diálogos, la concertación. Y particularmente yo sí quiero dejar dos o tres reflexiones importantes. Esto no tiene razón ni tiene sentido si no comprendemos lo que está sucediendo en el mundo global. El tema del calentamiento global ya no es, para nadie pues es ya un tema de moda, sino que es una realidad que está golpeando los territorios, y cómo tienen que ver esos territorios con esa relación y esa salud de esos ecosistemas que tenemos, las habilidades nuestras como sociedad para tener esos ecosistemas y obviamente la disponibilidad de esos recursos. Creo que hay un problema muy claro en que no estamos integrando y articulando esa planificación y esos actores, esas jurisdicciones nacionales, regionales y locales, para garantizar esa capacidad de soporte ante el acelerado crecimiento urbano. Ahí hay una problemática supremamente grave. Yo coloco el caso nuestro. En las últimas 3, 4, 5 décadas, el crecimiento ha desbordado la realidad, generando seguramente bienestar en algunos habitantes del territorio, pero también unas problemáticas enormes en la capacidad de articular y de acordar y de concertar esos procesos de planificación frente a la racional prestación de los servicios públicos que nos establece la Ley Orgánica 1625 como una responsabilidad de las áreas metropolitanas. Obsérvese ustedes cómo en estas autonomías cada uno viene tomando decisiones de forma particular y de forma independiente sobre densidades máximas, sobre alturas máximas, sobre índices de construcción, índices de ocupación. Y así es muy complejo que la metropolización funcione. Así es muy complejo que estos instrumentos. Yo voy a dejar estos dos mapas que me parecen que son valiosos, y ahí va a quedar la reflexión. Obsérvese que esta es la fotografía que nosotros tomamos de los planes de ordenamiento territorial de los municipios del Valle de la Aburrá. Y esta es la realidad de las empresas de servicios públicos de este territorio. Y cuando miramos entonces ya en un contexto multiescalar a lo que será posiblemente en un futuro la región también metropolitana del Valle de la Aburrá y Antioquia, estos 35, 40 municipios, obsérvese la realidad de la izquierda, la fotografía de los POT y de los PBOT y de los EOT, frente a la realidad actual de la dispersión de ese territorio en su proceso de crecimiento y desarrollo. Me parece que hay una problemática porque, yo lo he dicho, estamos planificando para el pasado, estamos planificando territorios que ya no existen, que ya no son, y fundamentalmente ni siquiera está sirviendo la planificación en muchos casos para corregir. En ese orden de ideas creo que hay que mirar los instrumentos frente a modelación de esos territorios, precisamente para esos crecimientos de esas conurbaciones, que es de lo que se trata cuando estamos integrando en estos procesos de regionalización. Así que yo retomo temas aquí que son muy importantes para hablar entonces de que sí, tenemos que mirar los servicios públicos, pero también los temas de la conectividad ecológica y biológica, hoy más que nunca en esos entornos urbanos frente a la conversación urbano y rural. Ya no es si queremos o no en esas interdependencias, qué es lo que está pasando, y por eso nosotros vemos en esa escala región-metrópoli las dependencias funcionales, que el gran desafío para nosotros es la sostenibilidad y la competitividad, pero la sostenibilidad hablándola desde el enfoque obviamente ambiental, económico, social y también cultural. Creo que tenemos que construir cultura de la sostenibilidad en nuestros territorios. Encontramos un instrumento que nos deja la 1625 muy importante, que ya tenemos como metrópoli, el primer plan metropolitano de ordenamiento territorial. Lo acabamos de aprobar en diciembre del 2019. Es una construcción que hicimos incluso de la mano de la Universidad Nacional de Colombia, del Instituto de Desarrollo Urbano, con todo nuestro equipo, que ya deja una estructura ecológica principal, temas de movilidad sostenible, seguridad alimentaria, infraestructura regenerativa, hábitat, espacio público, y que se integra el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano que venía trabajando. Este es un desarrollo que se da a la Ley Orgánica de 1625 y que va a permitir esa construcción multiescalar como lo venimos haciendo, alrededor de esa relación de componentes y ejes temáticos y estratégicos de lo que son las principales estructuras de las que venimos hablando. Entonces hay unos acumulados
que tienen en cuenta ya ese cambio climático, ese territorio saludable, la gestión del riesgo, los instrumentos de gestión, que son claves para esos diferentes sistemas de lo que estamos hablando. En ese orden de ideas, ahí están las estrategias que quedan para el territorio, que sin duda son muy claves. Y fundamentalmente entonces comienzan a aparecer los otros planes sectoriales que son importantes y que hay discusiones sobre si son o no son, pero que son claves para esos territorios ya en una planificación multiescalar. Y hacia dónde van estos territorios, qué territorios queremos. Ya no podemos mirar una ciudad aislada en lo que yo llamaba el síndrome del enconchamiento de la autonomía, sino cómo se integra con sus subregiones, cómo rechazamos ese tema de la concentración que le ha hecho tanto daño a las demás subregiones en detrimento pues de la equidad y de la inclusión, y cómo integramos en una especialización inteligente esas subregiones, tiene que ver con esa conversación. Así que yo veo, y con el más profundo de los respetos, el tema de la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca como una gran oportunidad para integrar y para ajustar ese sistema, entre comillas, que es asistémico del ordenamiento territorial de Colombia, que tiene muchas piezas muy valiosas, pero que no están funcionando, y que sería muy valioso que en esta conversación de unión de voluntades y esfuerzos se vaya conversando. Nosotros somos la segunda región metropolitana de Colombia después de Bogotá y de Cundinamarca, ya con alrededor de 4,5 millones de habitantes en el territorio, y cómo se va creciendo ese anillo. Esa es la mirada que se debe tener hoy frente a esos territorios y hacia dónde van sin duda alguna en diferentes posibilidades, ya pensándose en lo local, subregional, regional, nacional y obviamente en el contexto global. Esa es la intervención que yo haría, dejando 2 o 3 reflexiones que me parecen importantes para esta charla en este caso. Me gustó mucho el planteamiento de David y de Gabriel en la presentación de su libro, porque lo comparto completamente. Estamos hablando de complejidades y de cómo responder a esas complejidades mediante la interacción de los actores de este territorio. Hoy ya no podemos pensar que un actor individual, sea un ejecutivo del territorio o sea un órgano de control político administrativo, pueden tener la capacidad de responder a las realidades y necesidades de ese territorio de forma independiente, individual, sin conversar y sin dialogar. Entonces creo que incluso el ejercicio que estamos viviendo en la pandemia nos tiene que dejar una enseñanza muy valiosa, Sergio, que ya voy a concluir. Esa enseñanza es que incluso podemos recurrir a la virtualidad para hacer acuerdos y ejercicios de concertación sectoriales y obviamente focalizando en temas de educación, en temas de transporte público, en temas de otros servicios públicos, en temas de equidad, en temas de inclusión, en temas precisamente de bienestar de estos territorios. Entonces, nosotros creemos que el territorio, y creo que es muy valioso con lo que estuvo hablando Carmenza, tiene que pensar es para quién son estos territorios y para qué y por qué, y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en ese orden de ideas es para la gente, y es para que la gente viva con calidad de vida, es para que la gente viva de una forma diferente. Si no pensamos en la capacidad de acordar, si no pensamos en la capacidad de articular, de integrar, multinivel, multiescalar, multidimensional, los modelos de gobernanza, va a ser muy complejo seguir hablando de equidad, seguir hablando de inclusión y la cada vez mayor explosión social que se va a dar en estos territorios. Entonces, terminaría diciéndose que además este modelo está generando una generación de riqueza que se está quedando concentrada, que no se está redistribuyendo y que va en detrimento de esa realidad y esa equidad. Entonces, para nosotros, la cultura ciudadana es muy valiosa, pero también el concepto de legitimidad es supremamente valioso en ese nuevo orden, en ese nuevo norte o en esa reconfiguración, si así se quiere ver, como lo planteaba ahora Carmenza. Entonces, ese acto legislativo que crea la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca da hoy la posibilidad a un gran acuerdo de integración de actores alrededor de esa figura, pero fundamentalmente de seguir ajustando el modelo de asociatividad que tiene Colombia con el de lo que son hoy el desordenado modelo de ordenamiento territorial del país. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Eugenio. Sin duda la experiencia de Medellín debe ser como un referente para tanto sus aciertos como en desaciertos. Entonces, muchas gracias por compartir tu experiencia. Y vamos a dar paso ahora a Luis Carlos, alcalde de Chía, para que también podamos tener pues, la visión desde uno de los alcaldes que forman esta región metropolitana. Luis Carlos, gracias. Buenas, ¿me escuchan ahí bien?
Sí, un momentito, Eugenio, creo que si puedes dejar de compartir tu pantalla. Sí, en eso Eh, estoy. Aquí. Dale tranquilo que ya voy. Ya. Listo. Bueno, pues Luis Carlos, sí, te escuchamos y te vemos. Cuando quieras, adelante. Bueno, primero agradecer la invitación. Realmente para nosotros uno de los elementos fundamentales es que podamos dinamizar, socializar las diferentes condiciones de lo que hoy se pretende con este modelo de región metropolitana. Sabemos que para realizar esa planificación multiescalar que tan necesaria se hace hoy en las condiciones territoriales de nuestra región de Sabana Centro, hay que iniciar por algo. Y es que efectivamente esa planificación ha tenido un fallo histórico dentro de nuestra región. Vemos cómo estamos muy cerca de una megaciudad como lo es Bogotá, con cerca de 10 millones de habitantes, con unos indicadores multiculturales de movilidad que no se han articulado con sus vecinos que están muy cerca de un corredor limítrofe a menos de 10 o 12 kilómetros. Y en ese sentido, pues esa planificación implica superar una serie de elementos que no hemos tenido la posibilidad y abordar esas lecciones de la experiencia para abordar nuevos temas de cara a nuestra gestión. Lo primero que hay que determinar son cuáles son esos hechos metropolitanos o de regionalización que nos permiten una relación efectiva con la capital de cara al modelo que se está presentando. Y es que en esa falta de principio, y tal vez empiezo un poco por esos obstáculos y por esas limitaciones, hemos tenido una serie de hechos que no han sido abordados de manera conjunta. Cada municipio tiene su plan de ordenamiento. El de mi ciudad, por ejemplo, está suspendido, el más reciente, es decir, que estamos trabajando con el de hace 20 años, ¿sí? Cuando el municipio de Chía ha sido uno de los 10 municipios en Colombia que mayor crecimiento demográfico ha tenido. Las incidencias del transporte, ¿sí? Hemos sido incapaces de generar una movilidad concertada con diferentes elementos que permitan un transporte multimodal. El Regiotran apenas viene a llegar y tenemos que articularnos también en nuestros sistemas viales, la infraestructura vial. Hace más de 30 años hablamos de comunicaciones efectivas a través de la Avenida Longitudinal de Occidente o a través de la ampliación de la carrera séptima o de la autopista norte que arranca en 5 carriles y termina en 3. Esos hechos son los elementos base para poder garantizar una planificación multiescalar. ¿Cómo nosotros garantizamos dentro de ese principio y de esa necesidad de región metropolitana? Porque toda la vida nos hemos quejado del transporte, del POT, de los corredores biológicos ambientales limítrofes entre Bogotá y la región, entre el tema de manejo adecuado de residuos sólidos, de basuras, en una ciudad como la mía que produce 100 toneladas diarias, el tema de la sentencia del río Bogotá, que enmarca una situación general de responsabilidad en el manejo de la cuenca alta. Y hoy tenemos una oportunidad y es esa región metropolitana y entonces empezamos a decir cómo va a ser la situación de las limitaciones administrativas o políticas. No, creo que aquí tenemos es una posibilidad para echar a andar de manera conjunta unas soluciones a lo que ha sido el problema histórico de la región. Y en ese tema, pues dentro de esas lecciones, tienen que haber unos niveles de coordinación. Tenemos que empezar a superar los egos territoriales que han durante mucho tiempo generado esas discordias entre las diferentes entidades territoriales, entre Bogotá y la región, en que yo produzco el agua y usted me la vende. Ese tipo de situaciones tienen que empezar a tener unas líneas bases de acción y es este elemento de la región el que va a permitir instrumentalizar dichas posibilidades. Es necesario en esos niveles de coordinación conocer las bondades y las ventajas comparativas y las potencialidades del territorio, pero con visión. Chía es educada, tiene una serie de universidades importantes, cerca de 7, es la que mayor tiene dentro de la región, el mayor número de colegios, el mayor número de jardines sociales. Venga, Zipaquirá tiene la primera maravilla de Colombia, oiga, Cajicá tiene unos cerros interesantes, oiga, tenemos el Instituto Caro y Cuervo. ¿Cómo potencializamos de cara a esas situaciones y generamos toda una serie de corredores entre Bogotá, que en este caso pues es quien mayor el número de población tiene, con las actuaciones que desde nuestros ordenamientos, tanto territoriales, jurídicos, de planeación, podemos garantizar para que esa planificación multiescalar entienda que hay una serie de componentes y ejes estratégicos que también
señalaban en la exposición anterior, Eugenio, y donde decía, oiga, pero es que hay una serie de componentes de ejes estratégicos, pero adicional a ello, yo le diría, Eugenio, que debemos buscar un eje transversal. ¿Cuál es ese elemento hoy que nos debe unir? Y en ese caso tenemos que el ordenamiento territorial debe tener una postura de orden regional. No hemos podido con lo individual, pues tenemos que llegar a lo regional, y esas líneas vivenciales deben garantizarnos una serie de experiencias significativas en torno a lo que hemos vivido y a lo que estamos proyectando. En ese componente, creo que la educación, la salud, ¿sí?, la capacidad regional tenemos que medirla. Tenemos que saber cómo podemos articularnos. En medio de la pandemia también es una de las experiencias que hemos aprendido, y es cómo tenemos líneas claras de articulación en varios temas y en varios frentes. La seguridad, pues hoy para la delincuencia migrar de Bogotá hacia Chía o hacia cualquier municipio de la Sabana resulta muy fácil y a menos de 20 minutos, y eso genera que nosotros tengamos una disposición mayor de cara a enfrentar esos problemas. Creo que esos componentes deben evitar agrandar las brechas existentes hoy, estimular la gobernanza y, por supuesto, generar un proceso de articulación que hoy esta región empieza a darse. Y es que por primera vez, por lo menos el Congreso de la República empezó a pensar en Bogotá y en su región, en su capital, en Cundinamarca, en poder determinar que Bogotá es no solamente la capital del país, también es la capital de Cundinamarca. Y en ese orden de ideas, pues tenemos una serie de líneas frente a la gobernanza en el eje nacional, departamental y municipal, que si se articula, vamos a garantizar una serie de potencialidades y de bondades. Y hay una crítica grande frente al proceso, y es cómo hacemos que esa línea vivencial redunde en beneficio de la participación ciudadana. El Estatuto de la Participación Ciudadana, la Ley 1757, permite que todos los actores tengan una incidencia en las decisiones del Estado, pero específicamente, pues obviamente la ciudadanía. Creo que una de las grandes críticas que se le dio a esta reforma constitucional fue eso, que no tuvo una incidencia dentro del nivel administrativo de las juntas de acción comunal, de los consejos, de las mismas alcaldías, de las diferentes dependencias, de los consejos territoriales de planeación, pero hoy tenemos un instrumento muy grande, y es que se reformó la Constitución para darle vía y vida a la región metropolitana. Ahora tenemos un instrumento importante que es la ley orgánica. Cómo todos estos esfuerzos, todos estos hechos articuladores, todas estas problemáticas, todos estos ejes y estos componentes estratégicos los llevamos a instrumentalizar en una ley que no nos permita limitaciones administrativas y que, por el contrario, vivencie la participación ciudadana de cara a lo que queremos nosotros como región, y es poder trabajar en equipo. Hoy tenemos una oportunidad para garantizar que los hechos históricos, la falta de planeación histórica, empiece a recobrar su camino y empiece a darse un nuevo rumbo y un nuevo viraje de cara a este elemento. Y tenemos unas experiencias, ¿sí?, que deben ser analizadas con rigor. Tenemos la RAPE, tenemos el CIP, que como instrumentos de asociatividad, acá en Sabana tenemos Asocentro, nos debe permitir a nosotros evaluarnos. ¿Qué hemos hecho de cara a la asociatividad? ¿Qué hemos hecho de cara a las bondades del territorio? ¿Cómo hemos enfrentado los problemas más comunes que adolece o que vive nuestra ciudad? ¿Cómo satisfacemos necesidades? ¿Cómo hemos logrado atender situaciones como el problema migracional que hoy está pasando de la capital hacia los territorios de los municipios? Es esa articulación la que nos va a permitir a nosotros dar unas luces de cara a esas limitaciones. Y por supuesto, para planear es necesario diagnosticar. Así que esas experiencias que hoy tenemos de esos principios de asociatividad nos deben servir de instrumento para empezar a desarrollar una política de escucha, de cómo el ciudadano empieza a entender cómo puede contribuir a esa manera. Nos movemos 190.000 ciudadanos diariamente hacia la capital desde la provincia. Somos una provincia de más de 500.000 de personas que no está articulado, y casi que se generó fue una frontera invisible con el territorio de Bogotá, donde ellos hacen una cosa y nosotros otra. Tenemos una oportunidad histórica y creo que debe estar modelada por un principio de planificación multiescalar, entendiendo las ventajas
dejando los egos de lado, garantizando unos niveles de coordinación, visión del territorio, para qué somos buenos, cuál es nuestra potencialidad, cómo están nuestros servicios, cómo está nuestro tema turístico, a qué le estamos apuntando, y dentro de esa tener un componente es vincular al ciudadano, que critique menos y que proponga más. Esa debe ser la tarea si queremos garantizar una región metropolitana exitosa y en virtud y en beneficio de una zona céntrica del país, como lo es Bogotá y toda la Sabana Centro. Les agradecemos la invitación y bueno, la tarea continúa, los retos son muy grandes y por supuesto con articulación, con información, llevando estos paneles al ciudadano para que entienda que aquí no estamos generando niveles jerárquicos ni que estamos limitando las actuaciones de otras instituciones, sino lo que queremos es vincularnos de manera activa y efectiva al desarrollo de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, por su intervención. Y con esta intervención pues damos por cerrado este panel segundo. Muchas gracias a los panelistas por sus intervenciones. A mí me pareció una discusión muy buena y muy interesante.